El reflejo de la naturaleza, un podcast de la libélula roja interespecies. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a este espacio, El reflejo de la naturaleza, un podcast de la libélula roja interespecies. Aquí hablamos sobre sabiduría natural, inspirándonos en la naturaleza. En este episodio vamos a reflexionar sobre el juicio y sobre qué nos enseña la naturaleza sobre el juicio, sobre juzgar. Y vamos a hablar sobre este tema, sobre todo a partir de la lectura de dos libros de Peta Wohlleben. Peta Wohlleben estudió ingeniería forestal y trabajó durante mucho tiempo en un organismo público de gestión forestal y trabaja en la restauración de bosques primarios, pero además se ha dedicado en los últimos años a la divulgación sobre la naturaleza a través de la publicación de diferentes libros. El más conocido es La vida secreta de los árboles, que seguramente habréis escuchado, del que ya hablamos en otro episodio de este podcast, y que ha sido un libro que ha llegado a muchas personas y que ha ayudado muchísimo a difundir y a conocer más en profundidad sobre los árboles y sobre la vida de los árboles. Pero además Wohlleben ha escrito otros libros, entre ellos La red secreta de la naturaleza y La vida interior de los animales. Ambos libros los he leído recientemente en el momento de grabación de este episodio y han servido un poco de inspiración para reflexionar sobre lo que vamos a hablar en este episodio, sobre el juicio. Y quería hablar especialmente sobre este tema en este episodio porque creo que el juicio es uno de los grandes temas pendientes y uno de los grandes aprendizajes de los seres humanos, y por eso creo que es importante, ¿no?, hablar sobre este tema y reflexionar sobre ello. En este caso vamos a hablar sobre esta cuestión, sobre el juicio, inspirándonos en la naturaleza, viendo qué nos enseña la naturaleza sobre este aspecto, que nos refleja y cómo podemos aprender de ella para nuestro propio autoconocimiento y desarrollo personal, y para poder ser y ofrecer nuestra mejor versión al mundo. Bien, en primer lugar, para hablar sobre el juicio vamos a distinguir en primer lugar qué entiendo yo por juicio, ¿no? Porque es una palabra que se puede interpretar de diferentes formas, pero en este caso vamos a hablar del juicio entendiéndolo de la siguiente manera. Para mí, en primer lugar, hay que hacer una distinción entre juicio y discernimiento. El discernimiento, aprender a discernir, a distinguir aquello que está en consonancia, en coherencia con nosotros mismos y que está en coherencia con nuestro corazón. Aprender a escuchar esa voz interna que nos guía es fundamental, ¿no?, para guiarnos, para orientarnos en este mundo. Se trata de algo muy intuitivo y que resuena profundamente en nuestro interior. Este discernimiento nos ayuda precisamente a distinguir aquello que resuena más con nosotros y aquello que no. Nos ayuda a orientarnos en nuestro camino y a escoger aquel camino más resonante con nosotros, con nuestra parte esencial, ¿no?, con esa parte que está en coherencia con nuestros valores, con aquello que somos y que realmente nos orienta hacia el camino de mayor expansión para nosotros mismos y de mayor bienestar. Para mí esto sería el discernimiento. El discernimiento sería esa capacidad de distinguir aquello que realmente está más en consonancia, más en coherencia con nosotros, con nuestros valores, con nuestro corazón. Y por tanto, en este mundo es fundamental aprender a distinguir, a discernir
para podernos orientar y elegir determinados caminos que nos van a llevar a determinados lugares más acordes con nosotros mismos, puesto que este mundo está lleno de opciones y hemos de ir escogiendo, eligiendo, y el discernimiento nos ayuda a ello. Y además el discernimiento yo lo entiendo como algo muy conectado con el corazón, con esa parte intuitiva más allá de lo mental. Y después el juicio, por supuesto el juicio tiene diferentes significados, pero en este caso vamos a referirnos al juicio entendiéndolo de la siguiente forma, como esa forma de clasificar, de etiquetar, de comparar, pero siempre cuando miramos al exterior y juzgamos y valoramos el exterior atendiendo a nuestras propias circunstancias personales, nuestras creencias, nuestras opiniones, nuestras experiencias de vida y por tanto observando el exterior desde esa mirada que está condicionada por nuestra propia experiencia vital. Esta mirada, por supuesto, es una mirada, pero cuando juzgamos el exterior desde esa mirada concreta, no estamos teniendo en cuenta las circunstancias, las creencias, las experiencias vitales de aquello que estamos juzgando. Y por eso muchas veces pues, se trata de una mirada que está condicionada, ¿no? Y lo hacemos siempre desde nuestra visión personal. El juicio entendido desde este punto de vista está más conectado con la mente y también más conectado con ese personaje que hemos construido, lo que se suele denominar como ego. También es necesario, puesto que nos ayuda a ordenar aquello que observamos, y ordenar y clasificar es necesario para poder entender este mundo, ¿no? Y para podernos orientar también, pero como todo, pues podemos utilizarlo de diferentes formas, ¿no? Podemos utilizar esta capacidad pues, para aquello que nos resulta útil, para clasificar, ordenar, que es algo necesario para poder vivir en este mundo. Pero ya cuando comenzamos a emitir juicios de cosas que a lo mejor no son necesarias para nuestra vida, ¿no? Cuando juzgamos, por ejemplo, la naturaleza o el comportamiento de una especie determinada, observamos, digamos, el mundo desde esa mirada nuestra personal y también condicionada por nuestra propia especie, por ser humanos, ¿no? Pues de esta forma ya estamos viendo la realidad desde un ángulo muy concreto. Y es importante tener esto en cuenta, ¿no? Que cuando emitimos un juicio lo estamos haciendo desde esa mirada propia. Y aprender a darnos cuenta de ello nos va a ayudar mucho, o al menos a coger con pinzas ese juicio y observarlo desde otras perspectivas diferentes. Por lo tanto, el juicio desde este punto de vista resulta necesario en determinados contextos, ya que nos permite clasificar, etiquetar y ordenar la realidad. Y esto es necesario para experimentar pues, en este mundo, ¿no? En este mundo físico necesitamos ordenar aquello que observamos para podernos orientar en esta realidad. Estás escuchando el reflejo de la naturaleza. Sin embargo, pues estamos acostumbrados habitualmente a emitir juicios constantemente, ¿no? Es algo instantáneo, ¿no? Algo que está conectado a la naturaleza de nuestra mente. La cuestión está en cuando hacemos estos juicios para valorar algo externo que tiene pues otras circunstancias, otras creencias, otros valores y otras formas de ver el mundo. Y en este sentido, la naturaleza nos ofrece un reflejo bien interesante. En el libro La vida interior de los animales, Peta Wohlleben habla de las capacidades de diferentes especies y nos hace replantearnos muchas cosas, ¿no? En primer lugar, nos hace cuestionar el papel de los seres humanos y hace que nos demos cuenta de las infinitas capacidades que tienen otras especies y que en muchos casos son capacidades sorprendentes y bien profundas. Y esto hace que la visión antropocéntrica del mundo, del ser humano como centro del mundo, pues que digamos que se tambalee un poco, ¿no? Y se trata más de vernos como un eslabón más de toda la cadena, ¿no? En la que cada elemento es igualmente necesario.
Habla, por ejemplo, de un caso de una especie que me llamó mucho la atención, que es como una especie de hongo que se llaman los myxomicetos, y esta especie en concreto se llama Physalum polycephalum, que es como una gigantesca célula única con infinitos núcleos celulares. Pues se hicieron diferentes experimentos con este myxomiceto. Se hizo un experimento con estos tipos de myxomicetos, que era introducirlos en un laberinto que tenía 2 salidas y en cada salida se colocaba un cebo como una recompensa. Y el myxomiceto consiguió dar con la salida adecuada y además utilizó los restos de su propio mucílago para orientarse, ¿no? O para conseguir encontrar esa salida. Por lo tanto, de esta forma se dieron cuenta los investigadores de que este tipo de myxomicetos tenían una especie de memoria espacial, sin tener cerebro como el nuestro, ¿no? Y tenían esta capacidad, ¿no? de memoria espacial. Se hizo también otra prueba, que era utilizando como laberinto la forma del principal entramado de carreteras de Tokio. Y estos myxomicetos lo que hicieron fue conectar las diferentes salidas entre sí de la forma más óptima y más corta, ¿no? Lo cual pues resultaba sorprendente teniendo en cuenta pues que tienen una constitución completamente diferente a la nuestra, ¿no? También a lo largo del libro se habla de muchas otras especies, entre ellas por ejemplo se habla de los cerdos y de la gran inteligencia de estos animales. Se habla también por ejemplo de los cuervos y también de la complejidad por ejemplo de su lenguaje y de su forma de comunicación. Y se habla, por ejemplo, de otro caso muy interesante. El autor habla de una corneja, pues que está donde él vive, y que todos los días cuando iba a alimentar a sus caballos siempre dejaba pues un poco de comida para que pues las cornejas que había pues allí en la zona pudieran alimentarse también. Y sobre todo habla de una corneja en concreto con la que comenzó a establecer un vínculo, una conexión más cercana, porque era una corneja que siempre se aproximaba más que las demás. Y un día se dio cuenta de que cuando llegó a poner la comida a los caballos se vio a la corneja, ¿no? Y se dio cuenta de que llevaba algo en el pico, y al observarla más detenidamente vio que era una bellota, y comenzó a ver cómo la corneja trataba de esconder la bellota en el suelo haciendo un agujero, y cuando se dio cuenta la corneja de que él la estaba observando, desenterró la bellota y comenzó a enterrarla en otro sitio. Pero hizo esto varias veces, enterrando la bellota y desenterrándola, como para tratar de engañar su mirada para que no se diera cuenta de dónde la escondía. Y después fue a comer a la comida que él solía dejar, de forma que se reservó la bellota para otro momento y además pues comió, ¿no?, la comida que se le había puesto. De esta forma pues el autor se dio cuenta de la capacidad que tenían las cornejas, pues en primer lugar de prever, ¿no?, pues por ejemplo cuántas provisiones tienen de comida y cómo organizar esas provisiones, y al mismo tiempo esa capacidad de darse cuenta de que la estaban observando y de reaccionar y después de tratar de desorientar, ¿no?, pues en este caso al autor, para guardar la comida de forma que no fuera encontrada. Entonces, pues a lo largo del recorrido de las páginas de este libro, pues nos damos cuenta pues de que hay diferentes formas de observar el mundo, ¿no? Múltiples miradas, y que cada especie también está condicionada por su propia especie, ¿no? Que cada especie tenemos nuestra propia mirada, en primer lugar condicionada por nuestras propias condiciones como especie. Y esto ya hace que podamos observar el mundo de forma muy distinta. Entonces, al darnos cuenta de la riqueza de miradas que existen en la naturaleza, nos damos cuenta también de que no podemos ponernos muchas veces en el lugar de otras especies porque no observamos el mundo de la misma forma, ¿no? Y esto hace que abramos mucho la mente, y cuando vayamos a emitir un juicio, por ejemplo, pues hacia otra especie o hacia la naturaleza, nos demos cuenta y al menos digamos, bueno, esta es mi forma de ver las cosas o esta es mi mirada, pero existen múltiples miradas diferentes y formas de observar el mundo. Y esto también nos ayuda a colocarnos en nuestro lugar dentro de la naturaleza, ¿no? Nos hace darnos cuenta de que somos un eslabón más, una pieza más de un engranaje que es como un reloj, ¿no? En el que cada elemento, en el que cada pieza es fundamental e importante, y que cualquier modificación en cualquiera de esas piezas de ese engranaje pues modifica y altera también al resto, ¿no?, de especies y de elementos que se encuentran en ese engranaje.
en la naturaleza. Y de esto habla muchísimo Peta Wohlleben en su libro La red secreta de la naturaleza, que habla fundamentalmente de las conexiones que existen entre los diferentes elementos, por ejemplo, de un ecosistema, y de cómo cualquier pequeño cambio altera a todo el ecosistema. Y hay un ejemplo que me gusta mucho, que cita el autor en el libro y que habla de los salmones. Los salmones y la relación de los salmones con los árboles, ¿no? Establece muchas veces a lo largo del libro conexiones así, ¿no? Que parecen aparentemente que no están conectados ambos elementos, pero después con las explicaciones que se van dando, pues te das cuenta de que existe una conexión y también de que todo está conectado, ¿no? Y habla de los salmones y de cómo los salmones pues van hacia el mar desde los ríos. Allí durante su juventud pues se alimentan, crecen, se desarrollan y después vuelven a su lugar de nacimiento en los ríos para procrear. Entonces sus cuerpos pues van almacenando pues diferentes nutrientes concentrados, por ejemplo, de nitrógeno y de fósforo, ¿no? Entonces estos peces suelen ser alimento de los osos, ¿no? Entonces explica un poco la cadena de, pues por ejemplo, cuando un oso caza un salmón, después la cadena que lleva ese salmón, ¿no? Hasta llegar a los árboles. Entonces digamos que por ejemplo pues el oso se come el salmón, pero después los restos que deja son aprovechados por otras especies. Entonces pues van quedando al final los restos del salmón en las orillas del río, y estos restos van alimentando también a la propia tierra, ¿no? Y van depositando en la tierra, en las orillas de los ríos, diferentes nutrientes que aprovechan los árboles. Entre ellos el nitrógeno, ¿no? Y estos nutrientes pues ayudan a acelerar el crecimiento de los árboles. Y explica el autor, por ejemplo, de cómo a través de la observación de la madera de un árbol se puede saber más o menos cómo han sido los depósitos de salmón de años anteriores, puesto que a través de la cantidad, por ejemplo, de estas sustancias se pueden, con determinados cálculos, realizar estimaciones, ¿no?, de las poblaciones de salmón. Entonces esto es un ejemplo de cómo funciona pues un ecosistema, de cómo está todo interconectado, de cómo pues la existencia de una especie es fundamental para otra especie, y cómo pues que esa especie se alimente también influye en otras especies. Digamos que es toda una cadena y todo está conectado, y que cualquier cambio en un elemento de esa cadena altera, ¿no?, a toda la cadena. Entonces esto también nos hace ver lo complejo que resulta intervenir, ¿no?, en un ecosistema en cualquier sentido, puesto que cuando realizas cualquier alteración o cambio en un ecosistema tiene un impacto que es difícil de prever, ¿no?, porque existen infinidad de conexiones entre las especies. Y además existen muchas especies también que quizá desconocemos, ¿no?, porque se han cuantificado determinado número de especies, pero siempre se van descubriendo nuevas especies. Y también la naturaleza tiene la capacidad de adaptarse, ¿no?, a los cambios. Y esto también genera nuevas conexiones y nuevas formas también de naturaleza. Teniendo esto en cuenta, nos percatamos de la complejidad, ¿no?, del equilibrio de un ecosistema y de la naturaleza. Es muy difícil entender la complejidad, ¿no?, de un ecosistema y de la naturaleza, y del impacto que puede tener determinada intervención en el ecosistema, en la naturaleza. Por ello, vivir de forma lo más armoniosa posible, tratando de que nuestro impacto en el ecosistema, nuestro impacto en la naturaleza, sea el menor posible, y siempre de la forma más amigable posible con la naturaleza, es, desde mi punto de vista, quizá la forma que interviene menos, ¿no?, en esas alteraciones que puede haber en un ecosistema, y de esta forma también ayudamos de alguna manera a que se mantenga ese equilibrio de la forma más armoniosa posible, ¿no? Sí que es posible poder vivir de forma más armoniosa con nuestro entorno, poder vivir de una forma más sostenible, dejando también que la propia naturaleza se regule, ¿no?, se autorregule, y sobre todo tratando de intervenir lo mínimo posible en la propia naturaleza para que se pueda mantener la armonía, ¿no?, y el equilibrio
ese equilibrio tan complejo y tan difícil de entender, puesto que está formado por tantas variables, ¿no? que a nuestros ojos resulta difícil de comprender y resulta difícil por tanto, de intervenir también para reequilibrar. Entonces, este libro también nos hace reflexionar sobre esto, ¿no? Sobre la complejidad de un ecosistema, sobre la complejidad de la naturaleza, sobre la infinidad de elementos que intervienen en el equilibrio de un entorno y sobre la importancia también de que nuestro impacto sobre el entorno sea el mínimo posible, de manera que la naturaleza por sí misma también pueda mantener el equilibrio. El reflejo de la naturaleza, un podcast de la libélula roja interespecies. Esperamos que os haya gustado este episodio, que os ayude a reflexionar y que os sirva de inspiración en vuestro camino. Os mandamos un fuerte abrazo.